Bueno, Antes, Jorge, Gerardo, bienvenido. Nosotros grabamos esto para varios efectos. Uno de ellos, en una gran parte de las exposiciones, es porque estamos planificando un libro que se llama La economía de la diáspora venezolana y que está enfocado en la idea de no solo de ser un libro que recoja las conferencias sistematizadas, sino que cada uno de los que publique allí su trabajo utilice la grabación para eso, pero además para generar en sus escritos, en sus capítulos respectivos, propuestas para esta construcción tan difícil de la nueva Venezuela. bueno, Antes de presentar a Gerardo, quiero hacer unos 3 comentarios importantes. El primero tiene que ver con la diáspora. Eh, eh, lo asomo siempre como tema. La diáspora, en mi perspectiva, no es solamente los 5, 6 o 7 millones que hay afuera. También son los veintitantos que hay adentro. Es decir, Venezuela está bajo el efecto de una gran, digamos, escapada de, de la gente en la búsqueda de reubicarse. Eso, eso es tan angustioso para los que estamos afuera, aunque los que están adentro creen que los que estamos afuera estamos haciendo turismo, no estamos haciendo turismo, estamos haciendo inmigración y en condiciones muy duras, pero la mayoría. Los que están adentro también están haciendo eh, diáspora o migración de alguna forma, aunque estén en su misma casa, porque todo se, todo se descalabró, todo se descoyuntó y la gente, pues, los que teníamos jubilación ya no tenemos jubilación o no sirve para nada. Los que tenían trabajo no tienen trabajo o la remuneración tampoco les sirve. Y eso es un tema importantísimo y yo sé que Gerardo Ali está trabajando mucho en eso, igual que Alfredo. El segundo comentario que les quiero hacer es que estamos incorporando hoy, porque nosotros no podíamos estar más sin un militar, entonces ya tenemos un encargado del área de seguridad y defensa, que es el capitán Daniel Cárdenas, quien además de ser el capitán, casi fue vicealmirante, no fue porque llegó Chávez, pero además de eso, tiene raíces gochas y eso es muy importante en nuestro país para ser militar y además para sentir el olfato, sentir en el olfato el olor el aroma del poder. O sea que ahora estamos más cerca del poder. Bienvenido Daniel. Daniel además tiene el posgrado de Liesa y tiene otro título cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero tiene que ver con su formación en el área naval, creo. ¿Es así, Daniel? bueno, a ver, desde que me retiré, después que los que se alzaron con Chávez me pusieron un fusil en la cara, dispuesto a dispararme, bajando yo a Catialamar, y viendo cómo evolucionaba la situación político, económica y social de Venezuela, yo tuve un respiro porque la Marina venezolana tuvo a bien nombrarme, sacarme de Venezuela como agregado naval en el Brasil. Y cuando regresé, que ya Chávez estaba bastante encumbrado, yo me dije que ni un segundo yo iba a estar bajo el mando de un delincuente. Y pedí mi baja y me retiré. De ahí me dediqué a estudiar y especializarme en una materia que horroriza a estos sátrapas, que es los sistemas de control interno y la auditoría interna, ¿no? Tengo 15 años trabajando en esa área y pues hoy día se maneja prácticamente a nivel universal el estándar internacional COSO para regular los sistemas de control interno, Exacto, esa es la otra formación tuya en el COSO. tanto en
las instituciones públicas como en las empresariales, en el área privada. Muy bien. Bueno, bienvenido, Daniel. El tercer comentario tiene que ver con la situación que cada vez más dura y difícil de los derechos humanos, que no es un tema directo de este comité, pero que inevitablemente también está afectando lo que nosotros trabajamos. Y con esto tiene que ver mucho lo que nos va a exponer Gerardo Ari Poveda, quien, como ya han visto en el chat, es abogado laboralista, tiene también una especialización en Derecho Administrativo, trabajó muchos años en el CNE, que lejos de ser el CNE que vemos ahora, se desarrolló también con una institución bastante ejemplar. Y la mayor parte de su personal jubilado fueron destacados y profesionalmente muy íntegros al servicio del sistema electoral venezolano. Además de él y Alfredo, que está aquí presente, trabajan con una organización que trata de ayudar a todos los trabajadores a encaminar su solución, digamos, en cuanto a la recuperación de su capacidad económica. Él le va a comentar todo eso. No quiero hacer más comentarios, habría muchos más, pero con eso es suficiente. Daniel va a trabajar con nosotros. La semana que viene vamos a hablar un poco de las cosas que están pendientes y entre ellas, pues, crear la organización interna del comité porque estamos bastante atrasados con algunas tareas. Gerardo, bienvenido. Tienes toda la sala a tu disposición. Esperemos que vengan más personas y si no, de todas maneras, divulgaremos el video y seguro que va a tener bastante impacto. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, José. Bueno, y bienvenidos todos. Sí, trabajo con Alfredo Padilla en una organización que se llama ATRAEM, Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios. Incursionamos en un universo, desde el punto de vista, pues, subjetivo, bastante complicado, ¿no? Porque la informalidad hoy en día es un problema global, si se quiere. Ha recobrado interés en los organismos internacionales, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Han manifestado recientemente, pues, su interés por comprender y entender este mundo. También en la Organización Internacional del Trabajo, y a partir de la cifra, pues se estima que más de 2.000 millones de trabajadores a nivel mundial trabajan en la economía informal. El 60%, casi estamos ante un globo globalmente informalizado. De tal modo, pues, que el 85% de los trabajadores informales están empleados de manera precaria en pequeñas empresas informales. Solo el 11% de los trabajadores informales están ocupados en empresas del sector formal, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el año 2021. Porque también en las empresas formales también se emplean o se generan cargos o puestos informales. Entonces, globalmente el fenómeno de la informalización ciertamente no ha tocado a algunos países como Canadá, Suecia, Finlandia, Dinamarca, pero ha tocado a muchos otros. En España, por ejemplo, se habla de cierto grado de informalidad, pero ni hablar de Asia, pues, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, y en América Latina también. México el porcentaje es altísimo y en Venezuela también lo es. En Venezuela ya más adelante vamos a ver algunas cifras. ¿Qué se entiende por economía informal? Este es un término
digamos, por el cual se han paseado muchísimos ilustres economistas para Economipedia, que es una revista especializada en economía. Dice: la economía informal es aquella donde las condiciones laborales no siguen el marco legal. Así abarca una serie de actividades productivas. Los trabajadores no cuentan con derechos como vacaciones, compensación por tiempo de trabajo, etc. Para la OIT, que en el año 2002 se refería a la economía informal como aquellas actividades económicas realizadas por trabajadores o unidades productivas informales al margen de la ley, al margen de estructuras económicas institucionalizadas, de la normativa legal y fiscal y de los sistemas de registro formales. Entonces hay dos, cualquier definición pues remarca el hecho de que se hace al margen de la ley, no garantiza los derechos laborales cuando esa unidad económica emplea a trabajadores informales, o sea, informales empleando informales, y además tampoco cumplen con las obligaciones del fisco. Más recientemente, en la OIT, en el año 2003, dijo que se incorpora el concepto de empleo informal conformado. Perdón, Gerardo, ¿Se oye? pues, sí se oye bien, pero me gustaría que subiera un poco o baje un poco la pantalla del equipo para que te veamos, porque como esto es grabado, es importante que... Ok. Pues, sí. Bueno, se incorpora el concepto de empleo informal conformado en la práctica por tres categorías: empleo informal en el sector informal, empleo informal en el sector formal y en el sector de los hogares, esos empleos familiares, etc. Bueno, entonces para la OIT tiene un campo pues muy amplio la definición de economía informal. En Venezuela, la legislación venezolana contempla, en el caso de la Constitución, a los trabajadores no dependientes. Y dice se compromete a adoptar medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. Ahí está específicamente mencionado, pues, los trabajadores por cuenta propia, no dependientes, autónomos, también en España, y que generalmente no todo autoempleo es informal. Puede existir perfectamente un autoempleo autónomo formal. Yo, una microempresa que yo dirijo y me empleo a mí mismo y la registro y comienza a ser una entidad formal. En el artículo 36 también de la Ley Orgánica del Trabajo se define a los trabajadores no dependientes o por cuenta propia aquel o aquella que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social del trabajo no depende de patrono o de patrona alguna. Tenemos que establecer una diferencia, porque es conceptual, entre el trabajador por cuenta propia y el emprendedor. Porque en el emprendedor, el concepto de emprendedor incorpora el elemento de la innovación. Por ejemplo, aquí está una definición muy sencilla. Un emprendedor es aquel que diseña y ejecuta un negocio innovador. Para Joseph Schumpeter, conocido economista, el emprendedor
es un auténtico líder capaz de resolver nuevos problemas que se le presentan mediante nuevas formas de acción. O sea, el elemento innovador está presente en el emprendedor. Un negocio puede basarse, los emprendedores en cambio buscan modificar o cambiar las cosas normalmente para conseguir una mejora constatable. De tal modo pues que no todo trabajador informal es emprendedor. Se puede ser emprendedor también informalizado, porque a partir de la definición según la cual lo informal es aquello que está al margen de la legislación, por ejemplo, laboral específicamente, o de los impuestos fiscales, etcétera. Entonces, se puede ser emprendedor informal también. Bueno, pero en Venezuela se da una particularidad que hay que tenerla en cuenta. Es que nuestra calidad de vida está tan degradada que la mayoría, los porcentajes de pobreza en Venezuela llegan al 80%. La informalización en Venezuela, de acuerdo con un especialista que acaba de publicar un libro, un profesor de la Católica, llega al 84%. Entonces, cabe, digamos, explicarse que aún dentro de la informalidad, una informalidad para sobrevivir en estas duras circunstancias, también hay elementos de innovación. Entonces, por eso hay hay diferentes niveles de emprendimiento. Un emprendimiento de calidad que aplica tecnología, etcétera, y que es sanísimo que exista y que se extienda y expanda, y ojalá pudiéramos tener mayor porcentaje de ello en el país. Merece todo apoyo. Pero también tenemos que distinguir dentro de esa sobrevivencia masificada general que se da dentro de la informalidad en nuestro país, que también se puede captar elementos de emprendimiento. Entonces, por eso muchas veces o algunas veces se habla pues también del emprendimiento dentro de la informalidad, indistintamente de donde esté la informalidad, porque hay informalidad de calle, hay informalidad puertas adentro en los hogares, hay informalidad en las redes. En fin, la informalidad pues está en todo caso. ¿A cuánto llega más o menos la informalidad en Venezuela? Bueno, aquí según el INE, la población de Venezuela en el año 17, ustedes saben que ellos no producen muchas cifras, más bien hay un reclamo de muchas individualidades, personalidades, instituciones, reclamando que el gobierno publique las cifras. De acuerdo con el INE, en el año 17, la población de Venezuela era aproximadamente 29.9 millones de personas. El éxodo para esa fecha se estimaba en más de 5 millones. 50% de ellos era la población económicamente activa, entre una edad superior pues, a los 15 años. Para el año 2017, el 44% de la población está inactiva laboralmente. De acuerdo con la consultora Ecoanalítica, Venezuela sufrió pues, una contracción del 80% entre el 2013 y el 2020. Y entre los años 2015 y 2016
10 millones de personas fueron enviados al casillero que se ubica por debajo del umbral de pobreza. Esto lo dice, pues, en COVID, de acuerdo con la encuesta de COVID. Bueno, y ahora tenemos Alfredo Padilla siempre ha dicho que en Venezuela existe más de 7 millones de personas incorporadas, pues, a la economía informal. Bueno, en Venezuela, de acuerdo con... En Venezuela, el nivel de informalidad laboral, entendida como la proporción de la fuerza de trabajo que no tiene acceso a la seguridad social, se ha incrementado drásticamente, pasando de 48 a 84.5% entre el 1994 y 2020. Eso lo dice un profesor de la Católica que publicó un libro, pues, recientemente, que ahorita no tengo el nombre, pero se lo prometo que en el decurso de la conversación se lo voy a recordar. Bueno, Venezuela, entonces, la principal fuente de trabajo en Venezuela es el principal origen, digamos, del dinero para el sustento de la familia venezolana, proviene de la actividad por cuenta propia, de los trabajadores por cuenta propia, bien sea en el sector informal o en el sector formal, porque la gran empresa en Venezuela se puede contar con los dedos de la mano y sobrarán dedos. La pequeña y la mediana empresa también está muy severamente afectada. Las últimas cargas fiscales han incidido negativamente en las medianas empresas y en pequeñas empresas, y algunas de ellas han optado por informalizar procesos o informalizarse la propia empresa. El caso de muchos negocios de panadería, de restaurantes, de ferretería que operaban en el centro de la ciudad, que ahora realizan sus actividades de manera informal. Han cerrado las puertas de esa empresa y ahora desarrollan fuera de ese lugar específico donde antes estaba la empresa, la actividad a la que se dedicaban antes. Despachan desde la acera del frente, por teléfono, etc. Entonces, la principal fuente de empresa de sustento de la familia venezolana es el empleo por cuenta propia, mayoritariamente informal, mayoritariamente. Por tanto, desde el punto de vista laboral tiene una gran importancia, y desde el punto de vista político también. Es como si, por ejemplo, en los años 40, Rómulo Betancourt no hubiese levantado un programa agrario para los campesinos, que entonces eran mayoría en Venezuela, porque hasta el año 58 Venezuela fue mayoritariamente rural, un país mayoritariamente rural. Entonces no podía omitir Betancourt, un político tan sagaz, tan audaz, tan perspicaz, no podía dejar por fuera a los campesinos y a las políticas agrarias de entonces. Así como a partir del año 58, la industrialización del país, el eje de la política pasó a ser los trabajadores, ya los obreros de las empresas. Entonces allí también se levantaron programas políticos que atendían, pues, a ese actor, a ese sujeto político tan importante como eran los trabajadores.
bueno, se cayó la empresa en Venezuela y vino todo este deslave terrible, se contrajo la economía en un 80% y bueno, todos llevamos en carne propia cómo ha sido todo esto. Ustedes igualmente. Entonces, 6, 7 millones ya, unos dicen que 7 punto tanto, se tuvo que emigrar al exterior. Una primera camada de técnicos de la empresa petrolera y de otras empresas, y así progresivamente hasta tocar pues a aquellos trabajadores de la construcción, incluso que tenían otros conocimientos mecánicos, de la educación, bueno, hasta llegar a emigrar también el trabajador que requiere un mínimo, un indispensable para comer. Llegamos a ese extremo, ese descalabro tan inmenso. Y todos estos sectores pues, que quedaron en Venezuela se vieron obligados a buscarse, a ganarse la vida. Y eso explica que la mayoría de la población ahorita en Venezuela y de los hogares se sustente gracias al empleo autoproporcionado. Talleres mecánicos, reparadores de computadoras. Claro, hay una relación entre también el autoempleo, la calidad del autoempleo y el nivel de formación o de conocimiento técnico de la persona. Pero la mayoría, sin embargo, hay que apuntarlo, se dedica al comercio informal de calle. Hay que ver lo que es el Boulevard de Catia, por ejemplo, o la Redoma de Petare. Maracaibo renació otra vez el mercado de las pulgas. Y entonces, bueno, otra vez a la calle todo el mundo no, una parte considerable porque, bueno, es una forma de sustento de la familia. Y muchas casas, puertas adentro, se han transformado en una pequeña empresa o donde se hace labor de empresa, porque se elaboran desde panes, tortas, etcétera, dulcería criolla. Incluso yo conozco el caso de una persona que incluso asistía a los cursos nuestros de Atrae y ella expuso cómo aquel célebre coquito que en los años 50, 60 abundaba mucho, que era un coquito recubierto de caramelo que semejaba a miel. Bueno, por casualidad un familiar lo llevó a Panamá y entonces se produjo pues una línea de producción de Caracas a Panamá a través de esos familiares y ella terminó yéndose a Panamá y se estableció allá. De manera que desde su casa y haciendo una dulcería criolla pues ya casi desaparecida en el país, sin embargo encontró mercado en Panamá. Y así ocurren con muchas, esto lo advierte incluso Carlota Pérez, como no se trata de, por ejemplo, de exportar bananas o cambures, sino que el cambur tipo manzano es el que atrae más. Sería una innovación. Bueno, Venezuela sigue, salimos de la hiperinflación y eso lo conocen ustedes mejor que yo, pero estamos en una de las inflaciones más altas del mundo todavía y en riesgo, quién sabe, de ser reatrapados por la hiperinflación. Un ejemplo aquí nada más, esta vez de la Universidad Central. En el país logró una producción promedio de 36.615 cartones de huevo en este año, frente a 1.800.000 cartones de huevo en el 2012.
este año no, perdón, en el 2012. Esto lo proporciona la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central. Fíjense, 36.000 y antes se producía 1.800.000. Y de toneladas de carne, 120.000 toneladas de carne frente a 700.000 en el 2012. Bueno, la inflación alta es, dice acá Antonio Paiva, reproduce un gráfico de Statista sin E y dice: ningún país del mundo tendrá más inflación que Venezuela este año 2022, donde podría alcanzar 500%. Para José Manuel Puente, también un acreditado economista, dice: pero seguimos teniendo la inflación más alta del mundo. La inflación para abril del 2021 y el 2022 todavía es del 222%, lo cual lo clasifica como una de las inflaciones más altas del mundo. Bueno, por ejemplo, en la inflación en algunos renglones es mucho más alta. En comunicaciones subió al 81.8%, educación 12.5%, esparcimiento y cultura 10.2%, los alimentos 7%. Bueno, de tal manera que pues en Venezuela, y repito, bueno, un abuso de mi parte darle esta cifra porque seguramente ya han cambiado muchísimas, pero lo que hay que significar es que en lo inmediato no se ve luz al final del túnel, sino el peligro de ser reatrapadas por la inflación y la hiperinflación. Ojalá que no. Bueno, Venezuela hace muy poco para favorecer las empresas y para favorecer el emprendimiento y para favorecer la convertibilidad de esa inmensa masa pues, de informalidad en algún nivel de formalidad en microempresa. Al contrario, lejos de favorecer, por ejemplo, hay una obligación. Venezuela está comprometida, de acuerdo con la ley de nuevos emprendimientos y ley de fomento de los nuevos emprendimientos. Venezuela adquirió el compromiso de establecer un sistema de registro para los emprendedores, y ello ha ocurrido en muy pequeña escala. Es un procedimiento muy complejo y que además está signado también por el interés político, porque en última instancia tiene que pasar por el filtro de lo que ellos llaman pues el plan de la patria, ¿no? Pero también, como veremos más adelante, de acuerdo con la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo, Venezuela tiene la responsabilidad de adelantar una política que favorezca el tránsito de la informalidad a la formalidad o a la formalización de esos emprendimientos, ¿no? Y para ello debe cumplir con una serie de requisitos, entre otros, establecer un sistema de registro rápido, eficaz, de bajo costo, etcétera, etcétera, de una sola taquilla, etcétera. Ustedes saben mejor que yo cómo y cuánto tiempo amerita registrar una empresa en muchos países. En un día usted registra una empresa en cualquier país. En cuestión de horas
en otros, o de 3 días. En Venezuela es un ¿cómo se llama? Un trabajo inmenso registrar una empresa. A veces se tardan 3 meses o más. Bueno, y lejos de favorecer a las empresas, por ejemplo, las nuevas tarifas, la propia presidenta de Concecomercio, Tiziana Polese, se ha referido a la voracidad fiscal, que es recargar a las empresas establecidas de una serie de tributos y que colocan a los comerciantes en el dilema de cerrar o pasar a la informalidad. En muchos casos pasan a la informalidad. A esto se suma también el impuesto a las grandes transacciones a partir de, no sé del cuánto consumo en dólares, pero ese es un impuesto nuevo que no está en capacidad de cubrir los nuevos empresarios menos, o nuevos emprendedores, pero la mitad de las empresas establecidas no están en capacidad de ¿cómo se llama? De atrapar pues este impuesto y luego pagarlo al fisco. El incremento de las tasas de gasto de registro también se estableció sin consulta pública, aumentó, y ya le voy a dar algunas cifras. ¿Cuánto cuesta registrar una empresa de acuerdo con los nuevos costos en la notaría y registro? Entre la búsqueda del nombre, la inscripción de la empresa, el servicio de fotocopiado, como mínimo 3 juegos de documentos, sellado de libros, etcétera, son $300 por ahí. Más la búsqueda del nombre, que tiene una tarifa de $60, la inscripción de la empresa, un porcentaje del petro, porque ustedes saben que aquí el referente es el petro, para ese momento en $30, mandar a sellar cada libro, una tarifa de 0,10% de lo que cuesta el petro. Cada compañía obligatoriamente el sellado de 5 libros contables mínimo. Bueno, la suma de honorarios al abogado, $200, el visado al abogado, la carta de aceptación del comisario, el visado del contador, son 100 más 100, son $300 más. Pero ahora también tiene que proveerse del punto de venta, que son $800, la máquina fiscal, que le permitirá registrar las compras en dólares y en bolívares, son $1,000, y el acta constitutiva son $400. Entonces estamos hablando, imagínense ustedes, de 3,000 y tantos dólares por lo menos, ¿no? Entonces eso no es ningún atractivo para un emprendedor registrarse, para un microempresario formalizarse, o para continuar funcionando formalmente muchos negocios, sobre todo en el centro de Caracas, en Chacao, en otras zonas, en Campo Claro, Santa Eduvigia, toda esa zona, porque además tiene los costos de los servicios públicos son muy altos: electricidad, aseo urbano, derecho de frente, todos estos impuestos municipales. Entonces, toda esta carga impositiva
la voracidad fiscal, como la han llamado los empresarios, lleva pues la tentación a la informalización es muy grande o a cerrar operaciones. Paradójicamente, el gobierno nacional le ofrece muchas ventajas al importador y por eso los bodegones pueden ofrecer productos más atractivos a precios más atractivos, porque usted puede importar sin ninguna carga impositiva, libre de impuestos. Y entonces hay una competencia desleal entre estos bodegones y el comercio establecido, ¿no? Bueno, estas nuevas tarifas también afectan, pues, como ya vimos, a las empresas establecidas y, digamos, son un gran desaliento para establecer o instalar nuevas empresas. Además, hay un trámite especial para las empresas internacionales hasta ahora que deben bueno, con cualquier aumento de capital, por ejemplo, significa también una empresa, por ejemplo, que quiera aumentar en $1 millón su capital, tiene que pagar 20.000 de registro. Entonces, para las grandes empresas incluso son sumamente onerosos, pues, todas estas obligaciones impositivas, ¿no? Bueno, les decía que el gobierno, hay un instrumento legal que es la recomendación 204 de la OIT, que es un instrumento especialmente dirigido a formalizar la economía informal, ¿no? Es orientaciones, digamos, porque es un documento, una recomendación bastante, no es larguísima, no es extensa, pero entre los documentos que usualmente emanan de la OIT es relativamente larga, bueno, serán 5 o 6 páginas siquiera, quizás un poco más, pero es sumamente exhaustiva, explicativa de cómo se debe proceder para llevar la economía informal a la economía formal, incluso viéndola como complementariedad de la economía formal. Es un complemento de la economía informal, de la economía formal. Bueno, el gobierno no se ha ocupado de formalizar esto, de darle legalidad a esto. Bueno, pudiera escudarse el gobierno que esa ley que ellos presentaron de fomento de nuevos emprendimientos entraría dentro de esta temática. Y visto con generosidad, sí pudiera entrar. Pero esta ley dejaría por fuera, no se ocuparía del inmenso problema que representa que el 70% de la economía sea informal, de la masiva presencia de trabajadores en la calle, en el caso de Catia, en el caso de Petare, en el caso del Valle, de otras parroquias, del interior del país. Entonces, por cierto que tampoco las alcaldías se han ocupado de esto, porque las alcaldías tienen la facultad de producir, o más que las alcaldías, la Cámara Municipal tiene la facultad de elaborar leyes municipales que serían las ordenanzas. Y en las ordenanzas ellos pudieran, como ley municipal, estimular y dar facilidades para la convertibilidad de algunas manifestaciones de informalidad
en empresas, en microempresas, pudiera a partir de las alcaldías también, incluso de los, ¿cómo se llama? De las antiguas asambleas legislativas, hoy consejos legislativos, también pudieran emanar directivas para facilitar este tránsito de la economía informal a la economía formal. La recomendación 204 es exhaustiva en este sentido, contempla aquel momento en que el gobierno, en que la persona deja de ser informal y el tránsito a la formalidad, cómo deben existir algunos estímulos propios pues, de la administración para que hacer lo menos traumático posible este cambio, como garantizándole algunos ingresos al trabajador. También contempla la creación de un fondo de préstamos pues, para estos emprendedores y para quien ose pasar pues, de la informalidad usualmente cotidiana para ellos a la formalidad. Tiene que haber también incentivos pues, fiscales, impositivos, etcétera, porque es impensable pues, que con esas cargas actuales alguien sea atractiva formalizarse. Tiene que existir también tiene que darse también esto dentro de una dinámica general de reorganización de la economía, de recuperación de la economía, donde se vea la existencia, la reactivación de la construcción, la reactivación de algunos otros componentes, de algunas otras economías, de la economía del turismo, por ejemplo, la reactivación de algunas empresas, porque también en Venezuela hay que pensarla distinto. Ya, por ejemplo, toda esa zona industrial de Valencia, donde estaba la Ford, la General Motors, otras empresas que elaboraban, que ensamblaban automóviles o fabricaban partes de automóviles, y era la primera exportadora de automóviles para la comunidad andina. Ya esos mercados de la comunidad andina se perdieron, porque al faltar Venezuela, al dejar de suplir o abastecer estos mercados buscaron recomposición y seguramente ya tengan otros exportadores. De manera que la recuperación de la economía en Venezuela también tiene que tomar en cuenta las modificaciones que introdujo la ausencia de Venezuela durante 20 años ya de todos esos mercados. Venezuela era la primera exportadora de autos, partes de automóvil, cauchos de la comunidad andina. De manera que todos esos mercados se perdieron. Entonces, la reactivación de toda esa industria pues tendrá que hacerse en los términos actuales y buscar los nuevos nichos, los nuevos mercados, los nuevos productos, etcétera. Entonces también digamos la recomposición de la economía informal aisladamente tiene un límite muy, muy pequeño también, porque si no se activan estos otros componentes, entonces digamos la economía informal no es autárquica, no se puede recomponer por ella misma. Tienen que existir otros componentes. Pero sí es importante que esa dinámica se comience a marcar. Nosotros incluso en la pasada asamblea, en la Asamblea Nacional del año 2015, en el 2016, presentamos un proyecto de ley que se ocupaba, digamos, de incursionar en la economía informal,
no existía la recomendación 204, porque esta es del año 17, si no me falla la memoria, pero para dar, hubiese sido pues un gran avance y hubiese transmitido, digamos, una vocación, esa asamblea muy importante de interesarse por la masa mayoritaria de trabajadores hoy en Venezuela. Digamos, una cosa insólita que los políticos y sobre todo los políticos de oposición no se percaten de la inmensa mayoría pues, que constituye este sector, ¿no? Y además, como es un sector, una actividad económica que es de carne y hueso, como dice nuestro programa, me permito informarle que nosotros tenemos un programa en Radio Caracas Radio 750 AM, ya por 15 años, donde el eslogan es por cuenta propia la economía de carne y hueso, porque está en la carne y en los huesos de ese ser humano su propia industria, su propio taller, su propio mercado, su propio puesto de venta, etc. Entonces, claro, una parte muy importante también en todo esto es la formación. La formación es imprescindible. Formación en el mercado, en los valores, digamos, éticos, porque la ética es una gran inversión. Si usted maneja éticamente su negocio, si los clientes van descubriendo en usted que es un vendedor ético, que no va a venderle, supongamos, queso dañado y cosas así por el estilo, usted está invirtiendo, porque cada vez eso le va a recompensar en nuevos clientes que van a confiar en su buena, digamos, en su buena ética, en su buen desempeño. Entonces, el otro componente, digamos, de esta recomendación es, por un lado, pues, facilidades para formalizarse, garantías en el tránsito de la informalidad a la formalidad, ventajas para su registro y ventajas también, facilidades fiscales, pero además formación, y formación en todos los ámbitos, incluida la informática, porque ese es digamos, el piso de la nueva civilización. Si no hay conocimiento en materia informática, está en el aire, pues estaría en el aire. Bueno, yo no sé si con estos elementos es suficiente. Tampoco quiero ser exhaustivo en todo lo que tenía preparado. Solamente decir pues que también se llegó a esto por el descalabro de todo el sistema de relaciones laborales en Venezuela. Ustedes saben que aquí se afectó severamente el ingreso salarial y ese fue el ALEF. El ALEF de Jorge Luis Borges, aquel punto donde pasa todas las dimensiones y a partir el universo, del cual el universo. Exacto, el universo, y todo puede descalabrarse. Bueno, el ALEF de aquí en Venezuela es el salario. Y si eso se llevó a niveles tan miserables actualmente creo que está en $10, porque con la última recaída de devaluación cayó de $30 o de 28.6 a 12, si acaso. Entonces, imagínense ustedes. Bueno, a partir de allí se descalabró todo el sistema laboral en Venezuela, porque en Venezuela, hay que decirlo, la mayoría de los contratos en Venezuela eran contratos definidos por las dos partes, trabajador y empleador, y eran negociaciones colectivas.
el sistema de negociaciones colectivas amparó a la mayoría de los trabajadores en Venezuela, tanto del sector privado como del sector público. Disculpa, disculpa Gerardo. Hoy decían que la prensa que la tripartita que se iba a retomar estaba una misión de la OIT en Venezuela. ¿Qué pasó ahí? Sí, ciertamente. Bueno, no sé los resultados, pero la misión de la OIT vino el fin de semana para evaluar aquellos compromisos del gobierno en tres materias: en materia de salario, en materia de libertad sindical y en materia del diálogo social, que es la tripartita, el diálogo entre empleador, trabajador y el Estado. Venía a evaluar cómo se estaba cumpliendo eso, porque esa es una misión que llegó, creo que el año pasado por primera vez. Hubo el compromiso del gobierno de avanzar en esos tres puntos que corresponden a tres convenios internacionales de la OIT, y entonces venía a evaluar la marcha de todo eso. Ojalá haya sido positiva en algunos de ellos. No lo ha sido, por ejemplo, en la libertad sindical. No ha habido el respeto a los sindicatos tienen que pasar por el Consejo Nacional Electoral, quien en definitiva es quien autoriza si hay elecciones o no, igual que en las universidades autónomas. Entonces eso es violación al convenio 87 de la OIT, que trata de la libertad sindical. En el caso de los salarios, creo que es el convenio 122, si mal no recuerdo, tiene que ser, porque además así lo prevé la Constitución, tiene que ser un salario que sea suficiente incluso para cubrir la cesta básica. La cesta básica comprende alimentos más habitación y educación y salud. Y imagínense ustedes, si usted suma todo eso hoy en día, el salario mínimo debería estar en, qué sé yo, en $300 por lo menos, como lo estuvo en muchísimas oportunidades en Venezuela antes. Bueno, y también el diálogo tripartita, que es el diálogo entre el Estado, el empleador y el trabajador para definir las condiciones de trabajo. En Venezuela no hay diálogo social desde decenas de años. O sea, y es un mandamiento de la OIT que está desde la constitución de la OIT. Venezuela es miembro fundadora de la OIT en el gobierno de Gómez en el año 19. Y desde entonces el diálogo es un convenio más reciente que también lo sugirió Venezuela y está obligada a cumplir con ello. Bueno, y en nuestro caso también la recomendación de la 204, que lo que procura es que los gobiernos desarrollen una política para que estos emprendimientos, para que la economía informal dé el tránsito, el brinco de informal de la calle o de su casa a empresa formal, a microempresa, como abunda en Alemania. En el caso de Alemania, la microempresa; en el caso de Italia, en el caso de España. En muchos países latinoamericanos está confundida la empresa con otras formas de empresa social. Algunas veces llega pues a ¿cómo se llama? Cooperativas, etcétera. Bueno, pero la microempresa, la empresa en general es el gran instrumento de la sociedad moderna, y la microempresa debe representar ese inmenso avance, aunque a una escala menor, ¿no? Y nuestros trabajadores informales
ya tienen un camino recorrido, porque se han atrevido a invertir, le han dado el rostro al comprador, porque vender tampoco es fácil, vender es un arte también, vender, saber vender. Esos pasos lo han dado, inversión, la venta, se han tenido que proteger hoy en día. Bueno, son víctimas de la matraca infernal por parte del gobierno. Venezuela, la gran ventaja de ser policía en Venezuela es que te da la chapa para quitarle diariamente $1 o más de $1 a los vendedores que están en las calles. Y son varios miles de vendedores que están en las calles. Y por tanto, los policías hoy en día, policía público, municipal, manejan mucho dinero porque se lo ha quitado diariamente pues a los vendedores en la calle, ¿no? Ocurrió como en el Imperio Romano, cuando en el Imperio Romano no había cómo pagarle a los soldados atracaban a los ciudadanos, y de ahí viene la palabra ladrón. El latri en italiano es el soldado romano que ante el poco o la imposibilidad de recibir sueldo del imperio, entonces se lo quitaba pues a los ciudadanos. Hoy ocurre lo mismo, algo parecido, con el funcionario policial público y también funcionarios no policiales, también quienes dirigen a estos policías o que tienen otros organismos de control, también se lo recargan a los vendedores. De tal manera que es una fuente ilícita pues, de enriquecimiento, aunque sea lícita el producto pues, que vende el vendedor. La consecuencia del informal es un producto lícito, es una actividad lícita, aunque no sujeta a varios instrumentos legales, pero la acción ilícita del policía es un delito, es delictiva totalmente. Bueno, nosotros hemos venido batallando con esta política. Desafortunadamente tuvimos una oportunidad en el 2015 de darle un mensaje a estos trabajadores. No se logró hacerlo. Y seguimos pues empeñados en esta lucha con nuestro programa. Y aquí no tenemos límites políticos, o sea, la militancia política no es óbice, no es obstáculo para trabajar unitariamente, en unidad. Al contrario, en la vida real se da, digamos, el encuentro del trabajador no político, no politizado, con el trabajador en situación de calle, informal en situación de calle, sea del PSV o sea de la oposición indistintamente. Es una obra bastante difícil porque es muy grande la masa de que estamos hablando. En Atraen estamos presentes en Caracas, en Catia, en Antímano, en el Valle, en Petare, en Los Rosales, en Maracaibo, en el Táchira, en Mérida, en Barquisimeto, en Maracay. En el oriente estamos en Cumaná, con buena presencia, en Monagas, en fin, en Nueva Esparta. O sea, tenemos más o menos presencia en todos estos lugares y tenemos conectividad también con otras organizaciones fraternas pues, que se dedican a la misma acción. Bueno, José, no sé si hasta aquí me pudiera llegar. Corro el riesgo de hablar demasiado. No. La verdad es que a mí me gustaría oírte un par de horas más porque de verdad que tienes muchísima información
Yo hace muchos años me encontré con una cosa que es un recurso muy importante para los que nos gusta la economía, y es la visión de lo que llaman la mesoeconomía, que no es ni la microeconomía de las empresas, ni la macroeconomía de los que hacen las políticas, generalmente gobiernos y la sociedad civil organizada. Entonces, lo que tú estás dándonos es eso que tú mismo creo que llamaste en carne viva. Es decir, es impresionante cómo todo este cuerpo enfermo de la economía venezolana tiene esa inmensa llaga en algo que es increíble, que es el total, digamos, apartamiento, el total abandono a los trabajadores. Y no sería sino abandono, sino más que eso. Es la agresión, pues. Es el maltrato a los derechos de los trabajadores, de manera que en el peor momento de la OIT nunca se hubiera sabido. Hace muchos años se hablaba de trabajo indecente, que por cierto, cuando nombraste a Asia, no nombraste a China, que es una cosa horrorosa también en materia de maltrato a los trabajadores. Pero quería, digamos, proponerte que de verdad nos interesa mucho tu artículo en el libro. O sea, vamos a reunirnos para hablar un poco de eso y proponerte si es posible que vengas de nuevo, no sé si a finales de noviembre o el año que viene, para mantener un seguimiento de lo que ustedes hacen. Porque para nosotros, esto que tú acabas de exponer hoy es una especie de, bueno, es una parte importantísima de todo el problema de la diáspora. Yo no sé si yo escribiese eso que tú vas a escribir, le pondría carta a un trabajador que llegó a presidente. Carta a un trabajador que llegó a presidente, como diciendo, mira, por cierto, trabajador, mira lo que ha pasado. Bueno, se abre el derecho de palabra, nos queda media hora. Por favor, traten de hacer preguntas más que exposiciones largas. Yo sé que nos gusta, todos tenemos una tendencia a reflexionar en este momento, pero si quieren, incluso hagan las preguntas a través de WhatsApp, los que no quieran hablar, a través del chatting de la sala. Adelante, pidan por favor la palabra. Porque quedaron muy impresionados todos. Bueno, déjame seguir haciendo algunas consideraciones, o mejor dicho, preguntas. Carlos Gómez y Daniel Cárdenas. ¿Quién levantó la mano primero? Daniel. Bueno, Carlos, primero Daniel y después tú, ¿está bien? ¿O Carlos fue primero? Bueno, Daniel, vamos a dar la mano primero. Adelante, Carlos. Por favor, identifícate. Adelante, Carlos. Buenas tardes, es Carlos Gómez de en Mérida. Ok. Colaborador aquí en el estado de Mérida. Adelante. Un placer es mío, les agradezco por la invitación y haberme aceptado aquí en el grupo. Me parece muy, muy interesante la ponencia del amigo Gerardo. Pero quería preguntar porque ¿qué ventajas tiene ser formal en el Estado? Fíjense que los créditos prácticamente que no existen, inexistentes. El efecto de la seguridad social es casi igual. El manejo de las bancas ahora con estas monedas digitales, pues casi que se hace también, no son indispensables. De modo que, ¿qué función, qué atracción o qué ventaja tiene el trabajador informal, digamos, a la hora de convertirse en un ente formal? Si el Estado no ha compensado, y por lo que se ve tampoco compensará, digamos, la retribución que la formalidad amerita. Entonces eso es más o menos lo que quería. No sé si pueden ampliar un poco eso
en cuanto a las ventajas que tienen los trabajadores informales a la hora de formalizarse. Gracias. ¿De una vez? ¿Aló? Adelante, sí, adelante, Gerardo. Sí, no. Mira, Carlos, yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, no sé si quedó clara la idea. Si más bien en Venezuela lo que está ocurriendo es lo contrario, que muchas empresas formales se están informalizando porque la carga fiscal es muy grande, digamos, el cobro ilícito también por funcionarios es muy alto. No hay ventaja el crédito en Venezuela está cerrado. Entonces, ni las empresas establecidas formalmente le favorecen mucho esa formalidad, mucho menos a quien está informalizado. Quien está informalizado, mientras persista este cuadro perverso, adverso a ellos, no se van a formalizar. Pero claro, la formalización también tiene teóricamente muchas ventajas, porque te daría en una sociedad regular, normal, vamos a llamarla así, te daría muchas ventajas. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchas o algunas personas que hacen labores informales en su casa y entonces, bueno, y venden y están en las redes y son conocidas en otros países. Y entonces ellas nos dicen, bueno, pero ahora mi limitación es la falta de registro, porque yo para poder comprometerme internacionalmente tengo que tener registro, una marca, un logo, etcétera, etcétera, ¿eh? Y también te van a pedir el registro sanitario y lo otro. Entonces, esto no favorece a nadie. El gobierno está estimulando la informalidad por todos lados, la informalización, con esas políticas de crédito y esas políticas mejor de crédito no, impositivas, de impuestos. Más bien lo que están cercando es a lo formal, a lo formalmente existente. Y esas leyes, la ley, por ejemplo, de zonas especiales, tampoco terminan de aparecer y tienen muchas dudas. Por ejemplo, ¿durante cuánto tiempo se va a otorgar esas zonas económicas especiales? ¿Cuál es la garantía para el que venga a invertir en esas zonas, etcétera? Y la ley esta de nuevos emprendimientos tampoco termina de dar las ventajas esas que ofrece de crédito. El crédito está... Me estoy refiriendo al crédito de la ley especial, la ley de fomento del emprendimiento, que es recién del gobierno, que también ofrece préstamos, pero esos préstamos ya están politizados porque todo termina en el plan de la patria. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, no hay ventajas. En el cuadro actual no hay ventajas para la formalidad. Al contrario, hay muchas desventajas. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Yo creo que esta primera pregunta abrió un espacio importantísimo para contrastar todo lo que estamos hablando. Daniel, por favor. Sí, precisamente, bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Poveda por su amplísima exposición y la calidad de la información que nos ha compartido. Yo lo oigo y de verdad que Manolo ya acaba de advertirnos de no caer en reflexiones. Es bien difícil. O sea, reflexiones que no sean muy largas. Sí. Es bien difícil para quien
intente un emprendimiento y tenga un razonable éxito temprano, como que formalizarse ante toda la carga tributaria que eso supone. $4,000 para yo tener un registro de mi emprendimiento, cuando a lo mejor ni siquiera es mi capital de trabajo, ¿no? Es que la reflexión es muy corta, ¿no? Es que mientras Venezuela sea un Estado fallido, ¿no? Mientras Venezuela sea un Estado fallido, hablar de la economía, hablar de un relanzamiento de la economía, pareciera una utopía. Yo veo al trabajador venezolano como una especie de indigente legal. Es un indigente abandonado tanto por quien detenta el poder como por los sectores de oposición, ¿no? Y de verdad que es bien difícil, y yo iba a hacer esa pregunta ante la situación política de Venezuela. ¿Cuáles serían esas vías para que la gran masa de trabajadores informales vean esperanzas en cierta formalización? A eso quiero agregarle y quiero recomendar el podcast que posteó Manolo sobre el Founder Institute, sobre emprendimiento, muy interesante, que de paso, cuando entonces uno ve que quien se intenta certificarse en el Founder Institute para ver si su proyecto es razonablemente exitoso, bueno, hasta el momento de los 100 que se han inscrito, el promedio de evaluación no supera el 1,5%. Así están las cosas, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que quería hacerle al doctor Poveda. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, si entendí bien, ¿qué hacer políticamente ante esta situación y cómo hacer que el trabajador por cuenta propia sea, digamos, un actor en todo esto? Bueno, mire, por una parte tenemos una política muy dura del gobierno. Mira, bueno, un dato que el profesor que dijo que en Venezuela el 84,2% de la población es informal, el profesor Demetrio Marotta, que acaba de publicar un libro de la Católica sobre la informalidad. Es un libro bastante denso y un estudio bien a fondo de todo este asunto. No, mire. Un momentico nada más el nombre, repítelo, por favor. Sí, el profesor Demetrio Marotta, con doble T. Ok. De la Universidad Católica Andrés Bello. Es el único, bueno, el libro más consistente que yo he visto sobre este tema. Y es reciente. Bueno, se basa en muchos de las cifras de ENCOBI, de la encuesta de ENCOBI en las universidades. Bueno, mire, yo creo que los políticos tienen que ocuparse de este tema, porque este tema
como dice el profesor Morota, es el 84 o el 82%. Porque incluso el trabajador, funcionario público, que gana una miseria, y los empleados privados de empresas medias o pequeñas empresas que ganan también una miseria, tienen que realizar labores complementarias para que le alcance a cubrir la dieta alimentaria del hogar. Entonces, ¿cómo se llama? Son mixtos, pues en realidad, porque tienen que trabajar tanto formal como informalmente para completar la olla de la casa. Entonces, y siendo tan numeroso esta población, y si los políticos no se ocupan de ella y no le ofrecen alternativas y políticas públicas para modificar esta situación, que lo que conduce es a la miseria, entonces estos políticos nunca van a obtener, nunca van a lograr abrirle los ojos a estos ciudadanos y para que los vea, para que vea su propuesta. Y más bien lo que van a ser víctimas del aturdimiento general que generan las políticas del Estado. El Estado tiene una morfina, ¿cómo se llama? Unas drogas para adormecer a los ciudadanos, que se destila, pues, que se destila y se percibe de todas las políticas públicas, aquellas políticas dirigidas a aturdir al ciudadano, a menoscabarle sus derechos, a hacerlo cada vez más obedientes, a someterlo. Es un narcótico, digamos, que van destilando esas políticas públicas que terminan en convertir al ciudadano en un ser verdaderamente, digamos, sin ninguna estima por sí mismo. Destruir la autoestima es uno de las, digamos, de los males ocultos en todas estas políticas de atropello al ciudadano y de someterlos a una vida miserable. Okay. Por favor, Jorge. Muy bien, Gerardo, gracias. Jorge, vamos a... Bueno, muy agradecido, doctor Poveda, por su cantidad de información interesante. Pero me queda una duda sobre dónde se establece la frontera entre el trabajo informal y la corrupción. Es decir, me refiero, sobre todo vino a mi mente el caso del soldado romano, que como no le pagaba el ejército, asaltaba a la población. Bueno, eso está también acá, es más o menos la misma situación. El trabajador normalmente honesto, que realmente en otras condiciones sería un trabajador honesto, pero como no le pagan el salario, él piensa que bueno, que una forma de él recuperar su salario es cobrando cosas, cobrando una coima o lo que, como se llama aquí, matraqueando a la gente. Y esa es la forma de generación de ingresos. Desde el punto de vista económico, en las estadísticas que se manejan, ese sector que podríamos llamar corrupción, ¿cómo se separa o se maneja esa forma de generación de ingresos en este caso? ¿Hay algún mecanismo de separar eso? Esos dos campos, esos dos espacios. No, mire, en el caso del policía que cobra coima diariamente, es un delincuente, es corrupción y el delito, porque ese es un delito, el delito pues ¿cómo se llama? De cobro ilegal. Ahora, el trabajador que está en la calle vendiendo alguna cosa, ¿cómo se determina si es un trabajador, digamos, informal o es un trabajador que está en curso en delito? Bueno, por varias cosas. Uno,
los bienes que vende, de dónde provienen los bienes. Si son bienes robados, indudablemente que están realizando una actividad ilícita. Y si está vendiendo cosas que son ilícitas también. O sea, la legalidad, el límite lo coloca la finalidad de su acción. Si la finalidad de su acción es para sobrevivir vendiendo productos que él compró lícitamente, entonces es un trabajador lícito que hace una actividad en la calle que no guarda las formas legales, porque no es una pequeña empresa, porque no es un vendedor registrado, por una serie de hechos, porque no paga impuestos. Entonces, por eso la informalidad se distingue muy bien del delito, porque incumple dispositivos legales, pero que no lesionan ningún interés personal, ¿no? Ni están inscritos, digamos, en un objetivo criminal, diríamos, ¿no? Pero si hay incumplimiento de leyes, porque también esas disposiciones son engorrosas, costosas, difíciles de cumplir, y entonces, bueno, está en juego el bien de mantenerse con vida o perecer, y entonces opta por sobrevivir, digamos, no sometiéndose a unos dispositivos que más bien comportan obligación para él, como es los impuestos o como es el registro. Bueno, con esas cifras es imposible registrarse, imposible. Y el gobierno no cumple lo que ofreció. ¿Qué ofreció el gobierno? Un sistema de registro rápido, económico, de un día. Eso no se cumple. ¿Y eso está ¿dónde? En la ley de fomento del emprendimiento. Es una obligación que tiene el Estado que no cumple. Y cuando lo hace con una finalidad política, porque lo hace a través del plan de la patria. Entonces, hay ilegalidad en la actividad informal, pero es una ilegalidad, digamos, admitida universalmente. Bueno, por eso que la informalidad está en todas partes, en 2.000 millones de personas se estima. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Nos quedan como 10 minutos. Faltan otras personas que quieren hablar. No sé si Carlos quiere comentar otra vez la respuesta que ha tenido. O si me permite, le voy a hacer una pequeña incisos a mí me parece primero que todo que han sido muy buenas las reacciones de todos ustedes, porque han puesto, tanto Carlos como Jorge como Daniel, todos han señalado cosas sumamente importantes y que dan, como quien dice, en el clavo. Así que yo creo que, Gerardo, te llevas algunas cuestiones que creo que pueden ser interesantes para que pulas tu exposición y hagas el artículo, ¿no? Las leyes económicas no son como las leyes del sistema jurídico. Y esa es una curiosidad que muchas veces no se entiende. La primera clase mía de economía casi que me hizo salirme de la carrera, porque el profesor me dijo, en economía no hay ética. Y lo explicó muy sencillo. Dijo, algo que está prohibido se vende. La prostitución existe, ¿no? Las drogas existen, etc. Entonces, el reino de la economía es el reino de la necesidad. Y esto me hace recordar un libro que para mí ha sido recurrente en su lectura, porque es un libro maravilloso que da origen al capitalismo, que se llama La fábula de las abejas. En derecho creo que lo leen casi obligatoriamente, de Bernard Van de Ville, un tipo que creo que era holandés y llegó a la Inglaterra del capitalismo mercantil por ahí en el siglo XVII.
Si tienen tiempo, busquen ese libro. Era un poema y él después lo comentó y explicó. Pero ahí está explicado ese problema de la moral en la economía de mercado. Está explicado de una manera realmente brillante. Entonces, para empezar por lo que planteó Carlos y la respuesta muy buena de Gerardo, el problema, Carlos, es que dicen, en el derecho dicen que la costumbre se hace ley. Si todo el mundo roba o si todo el mundo viola la ley, entonces el robo y la violación de la ley se hace costumbre. Yo vi en México a un autobusero negociando la mordida, pero como si fuera un saludo con un fiscal de tránsito. Y me quedé loco delante de todo el mundo. Era una mordida así tranquilita. Entonces, en México la mordida es, bueno, imagínate tú, México es un país donde hay ciudades completas que viven de la droga y la prostitución. Dicho por estudiosos de la situación económica y socioeconómica de los mexicanos. Entonces, ese es un problema en Latinoamérica y es un problema en todo el mundo subdesarrollado. Es decir, por eso es que ha surgido la economía institucional como una opción. ¿Y qué es lo que pasa? En la medida en que tú hagas las leyes más adecuadas a la capacidad económica de la gente, por ejemplo, si tú no puedes tener un derecho del trabajo donde haya una inmensidad de pagos que hacerle al trabajador, ¿no? Obviamente el empresario va a poder asumir los compromisos. Pero cuando el empresario tiene la necesidad de producir y no puede cumplir con todo lo que te exige la ley del trabajo, entra en juego, bueno, la informalidad, pues vamos a llamarla así, lo que llaman en la OIT el trabajo indecente, que como dice Gerardo, es escandalosamente vigente en el mundo entero. Entonces, es un problema de transparencia que se resuelve no con más informalidad ni con más violación de la ley, sino con más formalidad y más sentido de realidad. Pero yo creo que en la Venezuela que está surgiendo, eso es un tema muy importante. La ética y la relación transparente y responsable entre todas las partes de la sociedad. El Estado, las empresas, los trabajadores, etc. Es algo que no está resuelto. Hoy acaba de salir en la prensa que la superintendencia de banco, busquen esa noticia porque es muy importante, ha suspendido a la empresa más exitosa, esa que está citada allí en el video que les pasé, en el podcast. Véanlo, esa empresa la acaban de suspender. ¿Y por qué la suspenden? Lamentablemente Osvaldo se nos fue. Yo le dije a Osvaldo que estaba pasando allí. Bueno, parece ser que la empresa, por la situación monetaria, tuvo que hacer manipulaciones y no está cumpliendo, entre otros, con los trabajadores que contratan. Es una especie de Uber que hay en Venezuela, que creo que se llama Sumi. No, Yumi. Bueno, veamos ese. O sea, tú decías, Gerardo, yo estoy de acuerdo contigo, que tenemos que buscar ahora en los emprendimientos de tecnología. Nosotros estamos empeñados, estamos comprometidos. Está Jorge aquí con nosotros, está Luis Enrique y Hurtado, que nos han apoyado en algunas cosas. Nosotros estamos creando una empresa originada dentro de Benamérica, que es para tratar de darle apoyo a todas las necesidades tecnológicas para los emprendedores, para nuevas empresas, etc. Pero no es un trabajo fácil. O sea, fíjense, esta empresa que era muy exitosa, pero se vio ya incursa en un tema de incumplimiento, ¿no? Aparentemente. La investigó la superintendencia y es así. Entonces yo creo que primero que vamos a tener que seguir. Por favor, Gerardo, también pasa al chat el programa de radio tuyo, las horas desde Radio Caracas, para quienes quieran oírlo, puedan oírlo. Okay. Y bueno, para todos nosotros en el comité, tenemos que echarle un ojo muy grande a todo el problema laboral y a todo el problema de la informalidad y a esta organización que han creado Gerardo y Padilla, Alfredo Padilla, que creo que es tiene una misión bien valiosa, bien importante desde el punto de vista social, y mantengan eso porque hace falta, mientras más problemas haya, más ética hay que tener.
un amigo mío que lamentablemente se nos fue, empezó en el comunismo, se hizo neoliberal y terminó en la ética y la espiritualidad. Se llamaba Emeterio Gómez. Emeterio Gómez. Sí, Gran Emeterio amigo. terminó Gran diciendo persona. que la solución era la ética, porque se cansó también de las mañas de los empresarios. Sí. Bueno, no sé si hay tiempo todavía, hay como unos 3, 4 minutos. Si quieren hablar o preguntar algo más, está abierto el derecho de palabra. Carlos, si quieres volver a comentar algo de la respuesta de Gerardo, no sé, Daniel y Jorge, y nuestro asistente silencioso, si quieren dejar algún mensaje. Sí, Carlos, sí, gracias. Agradecer la respuesta, pero se me creó ahora otra inquietud que tiene que ver con estas empresas de servicio. Y eso se me creó por el comentario que hizo el señor Jorge, que tiene que ver con estas empresas de servicio y el efecto de la corrupción hasta dónde llegue. Entonces, estos emprendimientos en servicios, por ejemplo, el registro de comercio, creo que ahora se hace de manera digitalizada. Entonces, se generó un grupo de estos que llaman gestores, pero estos gestores solo tienen acceso porque pagan dentro del registro. Entonces, bueno, yo creo que ese también sería un tema importante de análisis y de estudio que tiene que ver con estas empresas de servicios que pueden crecer o se están desarrollando en función de lo ilegal. Entonces, hacer un comentario, agradecerles por haberme recibido y por poder participar en este importante foro. Muchísimas gracias. Carlos, bienvenido y seguimos en contacto. Estás invitado permanentemente a estas sesiones. Sí, Carlos. ¿Se oye? Sí se oye, sí se oye. Sí. Bueno, Carlos, un Estado corrupto, surgen cada vez nuevas formas de corrupción. Esa intermediación entre el usuario y un servicio público en pasaportes o fiscales o registros, donde vale mucho esa especie de agentes que te acercan para obtener el documento. Eso es una corrupción del Estado. En un país normalmente funcionando, eso no ocurre. Por tanto, esos trabajos, esos oficios no existirían. ¿Ves? La corrupción, el mal funcionamiento va generando esas corruptelas, esas formas de vida, pues, muy cerca no, absolutamente corruptas, esas ocupaciones. Bueno, muy agradecido por todo, por haberme dado esta oportunidad, también a la organización, a Traem. No sé si llegamos al final ya, pero... no, pues, puedes hablar un rato más, puedes hacer todas las cosas que te queden en el tintero, no todas, algunas que se puedan hacer en este espacio. Y yo dejo a Gerardo cerrando el evento, el encuentro. Y reitero mi admiración y mi agradecimiento por tan excelente información y análisis. Te felicito y a ti y a Alfredo. Sigan adelante y aquí tienen siempre una puerta abierta para cuando quieran decir cosas importantes o quieran exponer algo, sí. Y los vamos a invitar de todas maneras. Bueno, Jorge, muy agradecido, José. Muy agradecido, José. Espérate, Jorge, no. ¿Seguro? Sí, está bien. Seguro, tú siempre tienes algo ahí pendiente. Sí, pero ya se acabó el tiempo. Bueno. Es muy largo. Bueno, para despedir, entonces, Gerardo, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Y corran la voz porque vamos a seguir haciendo programas como este, que gracias, creo que José. es muy bueno. Gracias, José, y lo hacemos en la memoria.